Iniciar grabación. Y vamos a compartir pantalla también. Bueno, el tema que vamos a trabajar esta semana y la próxima es distribuciones de probabilidad. ¿Qué significan las distribuciones de probabilidad? Son cálculos de probabilidad, pero cuando los experimentos se repiten varias veces. ¿Sí? Entonces, imagínense que ya no es el resultado de lanzar una moneda, sino calcular la probabilidad al lanzar una moneda 10 veces, 20 veces, 100 veces. Cuando esos experimentos se repiten varias veces, entonces ya no hablamos únicamente de probabilidad, sino de distribuciones de probabilidad. Existen varios tipos de distribuciones de probabilidad, dependiendo de las características de la variable y de las características de la situación problema. En la tutoría de hoy vamos a trabajar las distribuciones discretas y en 8 días vamos a trabajar las distribuciones continuas. Con eso se daría cierre al curso. O sea, nos quedan solo 2 encuentros. Después de estos 2 encuentros viene la evaluación final, en donde entra pues todo lo del curso, para que tengan presente eso. Yo a partir de esta semana lo que voy a hacer es publicarles, dejarles listo el foro del último corte, que es el 10%, para que no se vayan a quedar sin ese 10%. Ese 0 pues afecta, baja la nota. Lo voy a dejar habilitado 2 semanas, entonces tienen tiempo suficiente para que lo respondan de manera adecuada. Esta semana no les voy a dejar actividad, salvo pues que revisen el material que vamos a resolver hoy para que ustedes hagan el ejercicio, porque parte de la evaluación final va a ser que tengan un archivo de Excel con toda la información para poder responder las preguntas que les salgan. Entonces sí deben hacer el ejercicio de utilizar Excel para las distribuciones de probabilidad. Con eso se daría cierre ya finalmente a todas las temáticas del curso. Entonces vamos a iniciar con las distribuciones discretas. ¿Qué significan distribuciones discretas? Que la variable toma valores discretos. Recuerden que cuando hablamos de valores discretos es números enteros, ¿sí? Que nuestra variable no toma valores decimales, 0.1, 0.2, no. La variable, por ejemplo, al lanzar una moneda, no podemos lanzar 1 y 0.5 monedas. No, lanzamos una, lanzamos 2 o 3. Entonces los valores son discretos. Para las variables discretas, las distribuciones que nos sirven son 3. Tenemos 3 posibilidades. De esas posibilidades, de acuerdo a las características, tenemos una que se llama la distribución binomial, que es con la que vamos a iniciar. Después vamos a ver una que se escribe Poisson, pero se pronuncia Poisson. Y la tercera se llama distribución hipergeométrica. ¿Listo? Esas son las 3 distribuciones discretas. Entonces vamos a iniciar con la distribución binomial. Para la distribución binomial, muchachos, nosotros debemos tener en cuenta que se utiliza cuando nosotros tenemos una variable que solamente toma 2 opciones. ¿Listo? 2 opciones de respuesta. Es decir, si ustedes miran el ejemplo, en un examen puedo contestar sí o no. Al lanzar una moneda, cara o sello. ¿Sí? Solamente tenemos 2 opciones. Otro ejemplo, en una empresa, un producto puede ser defectuoso o no defectuoso. ¿Sí? No, uno no dice ahí como que medio defectuoso. No, solamente tenemos 2 opciones de respuesta. Esa es la primera característica. Y además de eso, debemos conocer la probabilidad de acierto del ensayo. Es decir, cuando decimos acierto, es de acuerdo a la pregunta que nos hagan.
Por ejemplo, si yo digo cuál es la probabilidad, yo quiero calcular la probabilidad de lanzar una moneda 10 veces caiga cara, yo debo saber la probabilidad que tiene de salir una cara. ¿Sí? Ese va a ser mi acierto. Y la probabilidad de error es que caiga lo otro, es decir, en ese caso que caiga 0. Pero si yo preguntara la probabilidad de que un producto salga defectuoso, entonces mi probabilidad de acierto va a ser la de defectuoso. ¿Sí? No quiero que relacionen acierto con que el producto esté bueno y error con que el producto salga defectuoso. No depende de eso, sino de la pregunta que a nosotros nos hagan. Si ustedes observan en la pantalla, se dan cuenta que la fórmula general para la probabilidad binomial tiene un montón de valores. ¿Cuáles son esos valores? Entonces, en este caso, los valores que vienen son n, que es el número de ensayos, es decir, a nosotros nos dicen voy a lanzar la moneda 20 veces, voy a lanzar la moneda 80 veces, ese va a ser nuestro n. Se sugiere que la binomial también sea para n pequeños. ¿Sí? Cuando son n muy grandes, entonces ya tenemos otra distribución. Sabemos la probabilidad de acierto. Recuerden que la probabilidad como se mueve entre 0 y 1, esa probabilidad nosotros la planteamos como decimal. Entonces, P en la fórmula es la probabilidad de acierto. Q es la probabilidad de error. La suma de P y Q nos tiene que dar 1, porque solo hay dos opciones. Entonces, si la probabilidad de acierto es 0.8, la probabilidad de error es 0.2, para que siempre nos dé el 1. Si en una es 0.5, como en este caso, pues la otra también 0.5. ¿Sí? No tenemos más alternativa. Y R es lo que nosotros llamamos el número que vamos a calcular. ¿Sí? Ese es el número de aciertos, por llamarlo así. Este número de aciertos porque siempre nosotros vamos a calcular la probabilidad del acierto de acuerdo a la pregunta. Si ustedes observan en la fórmula, aquí hay un signo de admiración. Eso significa que normalmente en la fórmula lo que usamos es el binomial, ¿sí? El factorial, perdón, el factorial. ¿Qué es el factorial? Es una multiplicación. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, 5 factorial es multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Eso es un factorial. Si a mí me dicen 20 factorial, entonces es 20 por 19, por 18, por 17, por 16, por 15, por 14, por 13, por 12, por 11, por 10, hasta el 1, todo multiplicándose. Entonces, eso son cantidades a veces muy grandes, ¿sí? Dependiendo del número al que le vayamos a sacar el factorial. Si a mí me dicen 3 factorial, 3 por 2 por 1. Ese es el factorial. A veces resulta pues, un poco complejo aplicar esta fórmula de una. Esto proviene de una combinatoria. Este paréntesis que ustedes ven acá es una combinatoria que se deshace con este factorial. Y Excel hace ese resultado, nos muestra ese resultado más fácil. Entonces vamos a iniciar con la aplicación de la probabilidad de la distribución de probabilidad binomial con el ejercicio 1, para que ustedes observen y ahorita puedan hacer desde su computador un ejercicio donde vayan mirando cómo se aplican las fórmulas. Entonces el ejercicio dice que hay un examen que consta de 10 preguntas a las que hay que contestar en todas sí o no. ¿Listo? Entonces ahí ya nos está diciendo, eso puede ser binomial porque solo tenemos dos opciones de respuesta. Suponiendo que a las personas que se le aplica ese examen no saben contestar ninguna de las preguntas, es decir, no conocen nada del tema, y en consecuencia contestan al azar, ¿sí? Es decir, van a resolver ese examen a la suerte, hallar. Entonces nos hacen 3 preguntas. Dependiendo de la pregunta, vamos a tener que poner una fórmula en Excel, ¿listo? Entonces aquí dice probabilidad de obtener 5 aciertos. ¿Listo? Entonces, de obtener 5 aciertos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero, muchachos, en este caso, es una tablita para poder utilizar nuestra fórmula ahorita. Entonces, lo primero, vamos a poner en la tablita la probabilidad de aciertos. Ese va a ser nuestro P en la fórmula. ¿Listo? La probabilidad de error, ese es el que en la fórmula aparece como Q.
que es la probabilidad contraria a nuestro acierto, o sea, probabilidad de error. El número de aciertos, ese es el que en la fórmula llaman R, a veces también en las fórmulas aparece como X. Y el número de ensayos es nuestro N. Entonces, ¿cuántas veces vamos a repetir el experimento? Aquí la R se cambió. Listo. Y entonces vamos a dejar acá nuestra tabla con los datos. Vamos a mirar los datos. Lo primero que nos están diciendo es que el examen consta de 10 preguntas y las personas los van a resolver todos al azar. Es decir, que tenemos 10 ensayos. ¿Sí? En cada pregunta es un ensayo. Como no me sé la respuesta a ninguna, cada pregunta es un ensayo. Por eso, aquí donde dice ensayos N, ponemos 10. Las preguntas tienen dos opciones de respuesta, sí o no. Pero como no sabemos absolutamente nada del examen, tenemos la misma probabilidad de responder sí o no. O sea, aquí no es que soy más propenso a responder sí o a responder no. Entonces, como tienen la misma probabilidad, pues la probabilidad del 50% para el sí y 50% para el no, que en términos de decimales es 0.5 y 0.5. Tienen la misma probabilidad de que salga sí o no. Y aquí es donde empieza ya uno a mirar lo que nos pregunta. Entonces aquí dice la probabilidad de obtener 5 aciertos. Entonces el número de aciertos va a ser 5. Entonces yo voy a ampliar aquí esta casilla. Me voy a poner probabilidad de obtener 5 aciertos. Y al frente vamos a poner el resultado. ¿Listo? Aquí vamos a poner el resultado y aquí vamos a poner el resultado de esta casilla. Pero entonces de una vez a Excel le vamos a decir que nos exprese ese resultado, como es una probabilidad, como porcentaje. Le vamos a dar 2 décimas, nada más. ¿Listo? Y aquí vamos a poner nuestro resultado normal. Entonces, muchachos, como ya sabemos que es binomial, lo que vamos a hacer es darle igual, él tiene la fórmula. Podemos empezar escribiendo la palabra dist, de distribución, D-I-S-T. Esta es una forma. Y buscar donde diga binom.n. Fíjense que aquí está. Esta es una forma de buscarla. La otra, pues si tienen mucho afán, escriben binomial. Y por acá les sale distribución binomial n. ¿Listo? Esta es la que vamos a usar. Distribución binomial.n. Cuando le damos enter, o clic, mentiras, en vez de enter, clic, la seleccionamos. Miren que él nos está diciendo qué es lo que debemos ir seleccionando. Número de éxitos. ¿Sí? Entonces, número de éxitos, ese es el que queremos calcular. Entonces, en nuestra primera pregunta nos están diciendo que sean 5. Entonces, yo aquí tengo el 5. Listo. Ahí ya selecciono el 5. Punto y coma. Ahora me dice, ¿cuántos ensayos vamos a hacer? Pues en este ejemplo nos dijeron que hagamos 10 ensayos. Punto y coma. Ahora me dice probabilidad de éxito. Bueno, la probabilidad de obtener acierto es de 0.5. Entonces seleccionamos el 0.5. Y aquí es donde necesito que me presten mucha atención, porque siempre nos va a preguntar al final verdadero o falso. ¿Qué significa verdadero o falso? Entonces voy a empezar con falso. Falso dice probabilidad bruta. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a obtener la probabilidad de 5 aciertos, él me calcula únicamente de 5 aciertos. Exactamente obtener 5 aciertos. En la de verdadero, si él me dice función de distribución acumulativa, ahí no me va a calcular 5 aciertos, sino hasta 5 aciertos. Es decir, él me va a sumar, me va a acumular la probabilidad de obtener 0 aciertos, 1 acierto, 2 aciertos, 3 aciertos, 4 aciertos y 5 aciertos. Y las va a sumar todas. ¿Cuándo funciona esa?
Por ejemplo, en la opción C. Si ustedes miran la pregunta C, dice probabilidad de obtener al menos 5 aciertos. Al menos 5 aciertos son 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí ven? Entonces, ahí tenemos, bueno, de hecho sería contraria, ¿no? Porque no es por lo menos máximo 5 aciertos, sino al menos 5 aciertos, sería 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero para poder calcularla, que hacemos una resta, tenemos que calcular primero la distribución acumulativa. O sea, esa funciona cuando en la pregunta nos dan al menos, como máximo, siempre trabajamos la función acumulativa e interpretamos esa información. Pero si a mí me dicen exactamente un número, entonces siempre le voy a dar falso. Entonces en este caso la pregunta dice, probabilidad de obtener 5 aciertos, únicamente 5 aciertos, y uno dice más de 5, menos de 5, máximo 5, entonces le doy falso. Y enter. Y entonces ahí obtengo la probabilidad. Fíjense que la probabilidad es de 0.24, 60, 93, redondeando. Entonces nos da un 24.61%. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos, acerca de la fórmula? No, señor, todo claro. Listo. Entonces recuerden que en este caso la fórmula que estamos usando es la binomial. Yo voy a replicar esto. ¿Por qué lo voy a replicar aquí? Para no eliminar este 5 y que no me borre esta probabilidad que yo obtuve, sino que voy a cambiar aquí un valor. Entonces ahora voy por la opción B. Probabilidad de obtener algún acierto. Aquí hay dos formas de hacerlo para esa probabilidad de algún acierto. Yo les recomiendo la que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque es más cortica. Si a mí me dicen probabilidad de obtener algún acierto, en otras palabras me estás diciendo cuál es la probabilidad de responder por lo menos una bien. O sea que me sirve la probabilidad de 1, cuando este número de aciertos es 1, cuando es 2, cuando es 3, cuando es 4, cuando es 5, cuando es 6, cuando es 7, cuando es 8, cuando es 9 y cuando es 10. Todas esas me sirven. Entonces tendría que sumarlas todas. En otras palabras, la única que no me sirve es cuando no respondo ninguna bien, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer, para no estar calculando, imagínense que calcular probabilidades del 1 al 10, tengo ahí 10 probabilidades por calcular, pues voy a hacer algo más fácil. Voy a calcular la probabilidad que no me sirve, que es la de 0, ¿sí? Entonces, aquí voy a pasar, voy a poner 0, y lo que voy a hacer al final, en la respuesta, aquí, es 1 menos ese valor. ¿Por qué 1 menos ese valor? Porque resulta que la probabilidad, si yo respondo la probabilidad de que no tengan ningún acierto y me da 10%, por ejemplo, pues significa que la probabilidad contraria, o sea, la de obtener algún acierto, pues es 1 menos eso, o 100 menos eso, entonces sería el 90%, ¿sí ven? Entonces, la probabilidad de obtener algún acierto, voy a calcular primero con el 0, o sea, la que no me sirve. Y siempre que calcule yo la que no me sirve, pues el complemento es 1 menos esa probabilidad, y es más práctico. Entonces, igual, buscamos binomial, distribución binomial n, número de éxitos, en este caso, 0. Ustedes pueden escribir el 0 también, ¿no? Yo hago la tablita pues para que sea más fácil. Ensayos, seguimos teniendo 10 ensayos en nuestro ejemplo. La probabilidad de éxito sigue siendo 0.5 y quiero, en este caso, una función de probabilidad bruta porque solo necesito la probabilidad cuando sean 0 aciertos. Le doy Enter. Fíjense que en este caso, esta probabilidad de obtener 0 aciertos, el pegarle a ninguna, es de 0.009. Si yo hago eso aquí como porcentaje, me voy a dar cuenta que la probabilidad de no responder ni una correcta, pues es mínima. No significa que no pueda pasar, pero es mínima. Miren, eso es
el 0.10%, pero la que me preguntan a mí es la contraria. Entonces, lo que hago es a 1 le resto esta probabilidad 0.99 y aquí le escribo como porcentaje. También la dejo en formato de celdas. Le pongo nuestro porcentaje aquí. Dejémosle 2 decimales. Y nos da 99.90. Esta es la probabilidad de obtener algún acierto de 99.90. Ojo, eso no significa que, es que ya pasé a la probabilidad de pasar. Ahí no dice la probabilidad de pasar. Ahí dice de al menos responder una bien. ¿Sí? Es decir, de 10 preguntas, pegarle al menos a una es del 99% la probabilidad. De no pegarle a ninguna es del 0.10%. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esa probabilidad. Si lo hubiéramos hecho, voy a poner todos ejemplos. Primero, utilizando la fórmula, todavía estaríamos haciendo por acá este cálculo para llegar a esta probabilidad. Yo sí quiero que entiendan de dónde salen las fórmulas que aplicamos en Excel, porque son factoriales, porque estamos aplicando combinaciones, porque hay muchas combinaciones que se dan ahí al hacer experimentos varias veces, por eso sale esta combinatoria y sale este factorial. ¿Por qué la probabilidad de acierto o de fracaso? Porque dependemos de eso. ¿Sí? Cada experimento que hagamos con la variable, pues está supeditado a la probabilidad de éxito o de fracaso de cada experimento independiente. Por eso es que se utilizan esos valores en la fórmula. Y Excel lo que hace es aplicar la fórmula como si tuviera una calculadora, que de hecho lo tiene, una calculadora pues mucho más rápida. Entonces, a nosotros nos corresponde, como siempre les he dicho, es interpretar la información. Miren que Excel acá nos bota la probabilidad de 0, pero él no se le ocurre decir, entonces ponga acá estas dos casillas para que responda bien. Eso no lo va a hacer Excel. Finalmente, en este ejercicio, entonces lo que vamos a mirar, voy a replicar acá la información, y ahora es la probabilidad de obtener al menos 5 aciertos, al menos. Entonces, aquí voy a escribir nuestra pregunta, la que vamos a responder, probabilidad, como acá una parte, de obtener al menos 5 aciertos. Entonces, aquí también tenemos dos opciones. Entonces, aquí, como me dicen probabilidad de obtener al menos 5 aciertos, significa que me sirve la probabilidad de 5, la de 6, la de 7, la de 8, la de 9 y la de 10 aciertos. Se pueden calcular todas al tiempo, ¿sí? Es decir, pueden calcular cada probabilidad y sumarlas. Es una opción, larga también. La otra opción es utilizar esa función verdadero, acumulativo. Entonces yo voy a poner acá la fórmula y les voy a decir qué es lo que estamos calculando exactamente. Entonces si ponemos acá distribución binomial, nos dice número de éxitos. Entonces en este caso, olvidé poner acá el valor. En este caso es al menos 5 aciertos, entonces aquí ya no va a 0, sino 5. Ahora sí voy a aplicar la fórmula. Binomial. ¿Cuántos aciertos? Pues son 5. ¿Sí? Pero fíjense que va a haber un cambio con respecto al ejercicio anterior, al primero que decía 5 aciertos también. Número de ensayos después del punto y coma, siguen siendo 10 ensayos. Probabilidad de éxito siguen siendo 0.5. Pero en el acumulado, yo le voy a decir función acumulativa. Entonces, lo que le voy a pedir a la fórmula es que me calcule la probabilidad de 0, de 1, de 2, de 3, de 4 y hasta 5. ¿Sí? Hasta 5. Pero el 5 me sirve, entonces yo voy a hacer un cambio acá, porque ya vi que no me va a dar toda la probabilidad. Como el 5 me sirve, porque acá dice al menos 5 aciertos, entonces voy a llegar a los que no me sirven. Los que no me sirven son del 0 al 4, ¿listo? Entonces no voy a poner acá 5, mejor, porque el 5 sí me sirve, y voy a poner acá 4, para que sea más completo. Voy a utilizar de nuevo la fórmula. Entonces, binomial, para que sea con el complemento. Saquémosla por complemento. Número de éxitos, 4, que son los que no me sirven.
ensayos 10, probabilidad de éxito 0.5, y en acumulado le digo, sí, acumúleme de 0 a 4. O sea, 0, 1, 2, 3, 4. Le doy verdadero, le doy enter, y me da la probabilidad. Pero, como me dicen al menos 5 aciertos, que es lo contrario a lo que acabo de encontrar, entonces siempre que hagamos eso, lo que ponemos es igual 1 menos el valor que obtuvimos. Vamos a ponerlo en esta celda de acá. 1 menos este valor que obtuvimos, y esta es la probabilidad de obtener al menos 5 aciertos. La que calculó Excel aquí es la probabilidad de obtener máximo 4 aciertos. ¿Sí ven? Máximo 4 aciertos, o sea, de 0 a 4. Y de al menos 5 aciertos, el 62. Si sumamos las dos probabilidades, pues nos da 1. ¿Sí? No nos podemos pasar de 1, ni nos puede quedar faltando en este caso. Y volvemos a copiar esta celda. Le damos formato de celdas. Vamos a porcentaje, le ponemos 2 décimas. Siempre les recomiendo que pongan 2 décimas porque aquí sí hay valores que cambian mucho. Y estamos diciendo que nuestra respuesta, la probabilidad de obtener al menos 5 aciertos, es de 62.30%. O sea, es una probabilidad no tan baja de tener la mitad de las respuestas bien. Así que, contrario a lo que la gente creería, pues, si son 10 preguntas, pues la probabilidad, pues 50%, y la otra mitad, pues 50%. No, ¿sí? Porque dependemos de otros factores, que son la probabilidad de acierto, la probabilidad de error, y que los experimentos se están repitiendo 10 veces, y hay una incertidumbre entre lo que pueda pasar entre uno y otro. ¿Listo? Hasta aquí, ¿cómo van, muchachos? Bien, profe. Bien, profe. Listo. Bueno, vamos a mirar entonces con el siguiente ejemplo, que ustedes me van a ayudar a poner unos valores ahí. Sigue siendo binomial. ¿Listo? Entonces yo me voy a llevar de acá esta tablita, pero le voy a borrar los valores. Y esos son los que ustedes me van a decir ahorita que ponga. Entonces, en este ejemplo, nos están diciendo, la probabilidad de que un estudiante obtenga el título de licenciado en farmacia es del 0.3. Hallar la probabilidad de que en un grupo de 7 estudiantes matriculados, ninguno de los 7 finalice la carrera. Vamos a empezar con esa primera. Ninguno de los 7 finalice la carrera. Entonces yo de nuevo voy a ampliar acá. Y voy a poner nuestra pregunta, la que vamos a resolver. Voy a poner A. Ninguno de los 7 finalice la carrera. Listo. En ese caso, muchachos, entonces ustedes me van a decir los valores que vamos a poner acá. ¿Cuál sería el número de ensayos? ¿Cuál creen que sería el número de ensayos? Muy bien, 7. 7 porque tenemos 7 estudiantes matriculados. Listo. En la pregunta que nos están haciendo, fíjense que dice ninguno de los 7 finalice carrera. Entonces, ¿cuántos aciertos estamos buscando en esa probabilidad? Yo miro acá en el chat. Ya me respondieron la primera. Siete. Bueno, esa es una opción. Número de aciertos 7, pero entonces esa opción de 7 la voy a poner ahí, la voy a poner como válida, pero todo depende de lo que nosotros aquí digamos que es acierto o error. ¿Listo?
¿Cuál es la probabilidad de acierto entonces en nuestro ejercicio? ¿Cuál es la probabilidad de acierto? $0.3. En este caso, sí. Entonces, yo voy a poner 0.3, pero aquí al lado voy a poner que en este caso el acierto es que terminen. ¿Listo? Y la probabilidad de error es que no finalicen carrera. ¿Listo? En este caso, ¿por qué? Por este 7 que acomodamos aquí. ¿Cuál es la probabilidad de error entonces? Es decir, la probabilidad de que no finalicen. Si la de finalizar es de 0.3, ¿cuál es la probabilidad de que no finalicen? 0.7. 0.7 para que la suma de estas dos nos dé 1. Entonces, yo voy a plantear este ejercicio de dos formas para que les quede muy claro cómo se puede analizar e interpretar. Así como está bien. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que para mí acierto es que terminen carrera, fracaso, que no finalicen la carrera, entonces la probabilidad de acierto efectivamente es 0.3, la de error 0.7. Tengo 7 ensayos y como aquí me dicen que ninguno de los 7 finalice carrera, pero yo tengo que plantear la pregunta con respecto a mis aciertos, pues que me digan que ninguno finaliza, en otras palabras es que todos finalicen carrera. ¿Sí? Entonces, por eso pongo el número de aciertos también, el 7. ¿Sí ven? Entonces vamos a calcular esa probabilidad. Y ahorita la planteamos de otra forma y se van a dar cuenta que da lo mismo. Entonces voy a buscar la binomial, número de éxitos, decimos que 7, número de ensayos, también tenemos 7, probabilidad de éxito, 0.3, y el acumulado, en este caso, le vamos a dar falso, que sea 7 exactamente, y enter. Miren la probabilidad tan pequeñita de que los 7 finalicen carrera. Entonces, si esto lo pasamos a porcentaje, vamos a darnos cuenta que la cosa no pinta bien en términos porcentuales. Mire, el 0.02% tiene como probabilidad que todos los 7 terminen carrera. O la probabilidad de que ninguno de los 7 finalice carrera. ¿Sí ven? Ninguno de los 7 finalice carrera. Una cosa tremenda. ¿Sí? Es decir, uno tiene las dos lecturas, ¿no? Alguien podría decir la probabilidad de que ninguno de los 7 finalice carrera, 0.02%. Ah, chévere, sí, pero eso no implica que todos van a finalizar. La probabilidad también es muy poca, muy poca. ¿Por qué? Pues porque es que miren el porcentaje en un solo ensayo, o sea, 0.3%, 0.30% termina en carrera. Yo lo voy a plantear de esta forma. Voy a copiar acá. Voy a pegar aquí, pero voy a cambiar dos cosas. Aquí voy a poner 0.7 y aquí voy a poner 0.3. Ahora yo puedo establecer como acierto que no finalicen y como fracaso que sí finalicen. Pero en número de aciertos no voy a poner 7 sino 0, porque no quiero saber que ninguno no finalice carrera. ¿Sí? Entonces le doy igual, le doy binomial, número de éxitos 0, número de ensayos 7, la probabilidad de éxito en este caso es del 0.7 y no le doy acumulado y miren que me da exactamente el mismo valor. ¿Sí ven? Al plantearlo de esa forma. Entonces aquí lo que no hace Excel, insisto en eso, o sea, nos garantiza que ganamos tiempo, pero todo el que quiera. Créanme que esto con calculadora
y haciendo el procedimiento en hoja y papel, cada ejercicio perfectamente pueden ser mínimo 10 minutos, mínimo. Haciendo las operaciones, además porque hay decimales, voy a volver a mostrarles acá que esos decimales se elevan a ciertos valores, entonces esos valores a veces son grandes, a veces no tanto. Son mínimo 10 minutos, ¿sí? En este caso, la operación sale muy fácil, pero el planteamiento es donde nosotros nos gastamos nuestro tiempo, ¿sí? Ahí es donde decimos, bueno, vamos a mirar qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿listo? Entonces, fíjense que tienen dos opciones, las dos son válidas, desde que esté la interpretación de la situación problema bien. Vamos a mirar la segunda, que finalicen todos. Ah, miren, que finalicen todos. Ya la hicimos. En este caso, la primera pregunta y la segunda pregunta son exactamente la misma, en este caso. Entonces, pues vamos a simplemente a copiar y pegar nuestra respuesta para organizarla, nada más. Siempre se aconseja tener una casilla para los valores en decimal y en otra pasarlo a porcentaje, ¿listo? Para poder hacer la comparación. Y ahí tenemos nuestra probabilidad de que finalicen todos los 7, muy pequeño. Es decir, así como hay muy poca probabilidad de que ninguno termine, también hay muy baja probabilidad de que todos terminen, es lo que nos está diciendo. Y la C dice, al menos 2 acaben carrera. Al menos 2. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, significa que de 2 en adelante nos sirve. Las únicas probabilidades que no nos sirven es que no acabe ninguno o que acaben 0, ¿sí? 1, perdón. No acabe ninguno, 0 personas, o que acabe solo 1. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la acumulada, pero también vamos a hacer la resta, como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces yo voy a copiar de nuevo acá mi tabla. La voy a poner aquí. Pongámosla aquí abajo. Listo. Al menos 2 acaben la carrera. Entonces, aquí voy a poner no 7, sino que voy a poner 1. ¿Por qué? Porque voy a acumular las probabilidades de 0 y 1. En 7 ensayos, ¿listo? Como me están preguntando que acaben carrera, entonces aquí están bien planteadas las probabilidades. Acierto, que es que acaben carrera 0.3, fracaso, que no la terminen 0.7. Entonces aquí le damos igual, binomial, número de éxitos 7, perdón, aquí es número de éxitos 1, ensayo 7, probabilidad de éxito 0.3, y en acumulado le voy a decir verdadero, acumúleme 0 y 1. Listo, ahí tengo la probabilidad de que acabe en carrera máximo una persona, ¿sí? O sea, 0, ninguno o máximo 1. Pero como me piden 2 o más, entonces le doy igual 1 menos la probabilidad que obtuvimos, y esta es la que necesitamos. Esa es la que pasamos nosotros a porcentaje. Fíjense que esa interpretación, cuando uno pues empieza y sigue a leer y está practicando, se vuelve cada vez más fácil de hacer. Al principio, pues se enreda un poco. Entonces, la probabilidad de que al menos 2 acaben carrera es del 67.06%. Es una probabilidad media, ni muy alta, pero tampoco tan baja como, por ejemplo, que finalicen todos o que no finalice ninguno. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, aquí en la última que acabo de decir, ahí donde dice número de aciertos 1, no me quedó tan claro por qué puso 1 y después le restó menos 1. Aquí, porque la pregunta que nos dicen es que al menos, dice que al menos 2 acaben carrera, ¿sí? Que al menos 2 acaben carrera.
¿Qué significa que al menos 2 acaben carrera? Que me sirve que terminen 2, 3, 4, 5, 6 o 7 personas, ¿cierto? Pero para no calcular esa probabilidad de cuando son 2, cuando son 3, cuando son 4, cuando son 5, cuando son 6 o 7, así haciéndola uno por uno, entonces lo que podemos plantear es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno termine carrera y de que al menos uno termine carrera? ¿Sí? Esas son las que no me sirven. Entonces por eso pongo acá 1, pero le di la función acumulada. O sea, la probabilidad que estoy obteniendo es la probabilidad de que termine en carrera máximo una persona. Pero esa no es la pregunta, ¿sí ves? Como dicen que al menos Sí. 2 acaban carrera, como es lo contrario a la probabilidad que hallé, el complemento, entonces siempre que yo vaya a hallar ese complemento a la probabilidad que hallé, cojo 1 y le resto esa probabilidad. Si tú sumas estas dos cosas, estas dos probabilidades, ahí se ve que va a dar 1, ¿sí ves? Porque es un complemento. Si al menos 2 acaban la carrera, los que no, pues fue porque al menos 0 o al menos 1, ¿sí ves? Entonces, son los que no me sirven. Entonces, esa es una opción. Hay otra opción, que es haciendo una tabla, ¿sí? Esta acostumbran a hacerla fijando, entonces ponemos los casos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Y vamos a calcular los de cada uno. ¿Sí? Estos son los aciertos, número de aciertos. Les voy a mostrar esta parte. De pronto, ustedes dicen, es más fácil hacer eso así y empezamos a sumar o a restar lo que nos dé. Y aquí voy a poner la probabilidad. Aquí vamos a calcular probabilidades netas. Es decir, acá hay sin acumulado porque el acumulado lo vamos a hacer, digamos que de alguna forma, manual. Entonces lo que vamos a utilizar aquí es la fórmula, la misma, binomial, número de éxito. Entonces yo voy a coger este primer valor, el 0, y después voy a arrastrarlo acá en la tabla. ¿Listo? Número de ensayos. Entonces, yo sé que ensayos son 7, pero eso sí no necesito que se arrastre. Entonces aquí fijo el número de ensayos para que siempre sean 7 ensayos. Probabilidad de éxito. Esta, 0.3. Y también la fijo para que no me la arrastre en la tabla. Y aquí le digo falso. Yo quiero que sea completica la de 0, la de 1, la de 2, pero sin acumular. Y le doy Enter. Ahí tengo la probabilidad de 0. Y aquí arrastro y tengo la probabilidad para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que finalicen carrera, que sería nuestro acierto. Voy a comprobar que quedó bien, entonces le doy igual suma y voy a sumar todos estos valores. Me tiene que dar 1. Listo. ¿Sí? Ahí está bien. Y entonces voy a responder esta misma pregunta, que al menos 2 acaben carrera. Pues que al menos 2 acaben carrera es sumar todos estos, de 2 a 7. Entonces voy a coger acá, voy a ponerla aquí debajo, igual, y voy a sumar de 2 en adelante. Listo. Miren que ahí tengo el mismo resultado. ¿Sí? Esa es otra alternativa. Lo que pasa es que aquí tenemos todas las probabilidades. Aquí las estamos sacando de a una. ¿Cuál es mejor? No tengo idea. En términos de tiempo, se nos va la misma cantidad de tiempo. La interpretación, aquí fue 1 menos la probabilidad, aquí fue hacer la suma, pero igual hay un análisis de la situación problema. ¿Qué es lo que voy a sumar yo? ¿Sí ven? Entonces, si los enreda de pronto calcular la probabilidad que no es, pues hagan la tablita y aquí van acumulando las que sí crean que son. ¿Listo? No sé si fui claro. Sí, sí, señor, gracias. Entonces ya ahí cada uno decide, yo como que voy a hacer mejor la tabla y cuando hago la tabla pues tengo todas las probabilidades, ¿sí? Que hay gente que dice eso. Dice, pues es que aquí yo primero hago la tabla, hago todas las probabilidades y después voy y miro las preguntas. Y entonces con eso ya arranco a responder.
Es una forma que resulta para algunos ser más práctica. Ahora vamos a mirar el siguiente ejemplo. Vamos a ponerle una línea aquí a esto para que me visualice el ejemplo. Bueno, entonces dice, la probabilidad de que un alumno de primero de bachillerato repita el curso es de 0.3. Entonces, aquí tenemos dos opciones, ¿no? O sea, un estudiante o repite o no repite, por eso es binomial. Elegimos 20 alumnos al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 4 alumnos repetidores? Entonces, yo voy a ganar tiempo aquí y voy a copiar la tablita, que ya está aquí bien bonita. Y la voy a poner por acá. Entonces voy a borrar aquí nuestros valores por ahora. ¿Listo? Entonces, en este caso, dice, la probabilidad de que un alumno de primero de bachillerato repita curso es de 0.3. Entonces voy a tomar como acierto, por como me están hablando, la repitencia de los cursos. Entonces, mi probabilidad de acierto es 0.3, o sea, que repita. Fracaso es que pase el año, ¿sí? Que suene, digamos que algo irónico, pero es así como se aborda el problema en este caso. El número de ensayos, pues tenemos 20 estudiantes, o sea que cada uno es un experimento, es parte del experimento. Y en este caso dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 4 alumnos repetidores? Entonces aquí ponemos 4. Esa es una opción. Entonces aquí vamos a plantear nuestra pregunta. Exactamente 4 alumnos repetidores. Listo. Vamos a ampliar esto un poquito más. Ahí tenemos nuestra pregunta. Como en este caso no nos dicen más, menor que 4, siempre la pregunta es muy simple, fíjense, exactamente. Entonces en estos ejemplos no se sugiere hacer la tabla porque vamos a perder un montón de datos. En este caso solo con el 4 ya tenemos, entonces igual, binomial, número de éxitos, 4, queremos que sean 4. Número de ensayos, tenemos 20 ensayos. La probabilidad de éxito solo el 0.3 y sin acumulado, el valor neto. Y tenemos nuestra probabilidad de 0.13, que equivale a un 13.04. No lo van a redondear a 0.5. 13.04%. Listo. Y ahí obtenemos nuestro resultado de la probabilidad de obtener 4 alumnos repetidores. Aquí no cerré la pregunta. Listo. Esa sería nuestra probabilidad. Pero resulta que alguien pudo haber hecho esto, ¿sí? Porque le gustó ese método. Entonces yo voy a tomar aquí estos 3, voy a bajar hasta el 20. Y voy a hacer acá una tabla con la probabilidad de cada uno. ¿Por qué? Porque pues no leyó la pregunta o dijo quiero saberlas todas. No hay problema. Eso ya es decisión de cada uno. Entonces aquí dijo igual, binomial, número de éxitos, entonces tomó la casilla número 1 de acá. No me la está dejando tomar, ahora sí. Punto y coma. Entonces número de ensayos 20. Y los voy a fijar. Para hacer la tabla, el tema está en fijarlas. Número de ensayos ya, probabilidad de éxito, 0.3. Le doy aquí fijar, punto y coma, le doy falso.
Enter. Arrastro. Y me voy a fijar solo en la del... A ver qué pasó. 0, 1, algo pasó porque no me está dando. Voy a darle igual aquí y la suma de todos estos. Porque en este no está coincidiendo, ¿se observa? No está, pero sí me está dando 1. Entonces aquí... Ah, claro. 4 aciertos. Porque aquí me está tomando 4 aciertos tomando el 0. Entonces yo miro acá, 4 aciertos, 0, 1, 2, 3, 4. Es por eso. Yo debería eliminar acá y poner solo el 1. Y el 2. Y el 3. Y esto me va a cambiar. Claro. En la tabla, fíjense que aquí me cambia completamente. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo, no me está tomando el 0. ¿Sí ven? De 4 aciertos. Entonces, aquí en la tabla yo tendría que mirar, como ya tengo el 0, este cambio no sirvió, si estaba bien. 4 aciertos sería del 1 al 3. Entonces, tendría que mirar esta probabilidad 1304. ¿Sí? De que haya exactamente 4 estudiantes. Una cosa rarísima con la tabla. ¿Sí? En este caso no coincidió cuando son exactamente. Para los casos de exactamente, resulta ser mucho más cómodo trabajar con la probabilidad exacta, puntual, y no hacer la tabla, porque en la tabla tocaría quitarle 1, ¿sí? Por ejemplo, si aquí dice la probabilidad de que sean exactamente 7, no tendría que mirar la del 7, sino que tendría que mirar la del 6, y voy a hacer la prueba. Si yo pongo 7 acá, me debe dar 0,16, ¿sí ven? Miren. Entonces, esa tabla funciona muy bien para acumulados, pero para valores exactos hay que tomar la anterior. ¿Por qué? Porque el 0 es una alternativa, ¿sí? O sea, que no salga ninguno es una alternativa y eso afecta a la hora de tomar la decisión. Entonces, fíjense que esa parte, por ejemplo, no la sabía porque normalmente no calculo con la tabla los valores exactos. Acabo de darme cuenta que efectivamente es mucho más práctico para los valores exactos seguir utilizando la fórmula normal. Y eso ténganlo en cuenta por si alguno quiso también usar la tablita. ¿Listo? Aquí tenemos el último ejemplo de binomial. Formato de imagen. Línea sólida. Listo. Voy a copiar de acá nuestra tablita de nuevo. Bueno, por aquí. Vamos a ponerla por acá. Listo. Y voy a borrar estos valores que no me interesan en este ejemplo. Dice, calcula la probabilidad de que una familia que tiene 4 hijos, 3 de ellos sean niños. Entonces, empecemos. Ustedes me dirán, muchachos, número de ensayos. ¿Cuántos ensayos tenemos ahí en ese ejemplo? ¿Cuántos? 4. 4. Tenemos 4 hijos. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de acierto? ¿Cuál es la probabilidad de acierto? ¿Cuál creen que es la probabilidad de acierto? ¿7.5? No, recuerda que la probabilidad no puede superar al 1. Ah, entonces es 0,7. ¿Y por qué 0,7? ¿De dónde sacas eso?
Pues póngale cuidado, es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Cuáles son nuestros aciertos y los errores según la pregunta? Ojo, según la pregunta. ¿Sí? Esto no es un acto machista. La pregunta es que sean niños. Entonces el acierto es que nazca niño. El error que nazca niña. Por la pregunta que nos están planteando. Ojo. Aquí no nos están diciendo la probabilidad. Y tengo entendido que biológicamente hablando, no hay más probabilidad de que sea niño que niña. O sea, tienen la misma probabilidad de que sea niño o niña. Entonces le ponemos 0.5 a ambas. ¿Listo? Cuando en un ejercicio de distribución binomial no nos dan exactamente las probabilidades, estamos asumiendo que las dos posibilidades, ensayo y error, son equiprobables, cada una el 50%, 0.5. ¿Listo? Y ahora nos dicen número de aciertos. En este caso nos están preguntando que 3 de ellos sean niños. Entonces, pongámosle aquí el 3. Y ahora sí vamos a responder nuestra pregunta. Probabilidad que 3 de ellos sean niños. Y entonces venimos acá, le voy a dar igual para que una vez me bote el porcentaje aquí al calcularlo. Formato de celdas, porcentaje, 2 números y listo. Entonces ahora sí, igual binomial, número de éxitos. Pues necesito que sean 3. ¿De cuántos ensayos? De 4 ensayos. ¿Con qué probabilidad de éxito? Del 50%. ¿Acumulado? No necesito que sean hasta 3 niños, sino exactamente 3 niños. Entonces le doy falso y enter. Y me da 25%. Esa es la probabilidad que tengo que 3 de ellos sean niños. De los 4. 25. Lo raro del asunto es que si hiciéramos la probabilidad de que 3 de ellos sean niña, también es del 25. Entonces no podemos decir, uy, no, eso fijo van a ser niñas. No, son equiprobables. Entonces, la probabilidad de que 3 sean niños o 3 sean niñas es la misma, va a ser la misma. Entonces, fíjense cómo un ejercicio que aparentemente complica, porque yo sé que complica por una sencilla razón, y es que está incompleto, no nos dieron la probabilidad. Sí la dan y entonces la manejamos como equiprobable. Tengan en cuenta, muchachos, que la probabilidad, cuando hablamos de probabilidad, son decimales que están entre 0 y 1. Si ustedes ponen, por ejemplo, acá, probabilidad de acierto y ponen 7.5, como en el ejemplo, aquí me va a decir que hay un error. ¿Sí? Número. ¿Por qué? Porque Excel le está diciendo, no, venga que la probabilidad no puede superar el 1. ¿Sí ven? Entonces él mismo se encarga de decirle a uno, vaya, revise. Igual que la calculadora científica cuando le dice mat error, me está diciendo que esa operación que está haciendo no sirve, o sea, no existen los números reales, o cuando le dice syntax error en la calculadora, le está diciendo, no le entiendo lo que escribió, entonces no le puedo dar una respuesta. Entonces cuando de pronto se nos va un paréntesis con un por, un más, o sea, algo que no es descifrable, ¿sí? Una operación ahí mal escrita. Bueno, con la binomial, ¿cómo quedan, muchachos? Bien. Listo. Entonces ya ahí es practicar simplemente utilizando la fórmula. Yo este archivo se lo subo ahora de todas formas al Q10 para que lo tengan en cuenta y pueden ir resolviendo incluso los mismos ejercicios, pues para que sepan si están trabajando bien la fórmula. Vamos a mirar ahorita una distribución que se llama distribución de Poisson. Se escribe así a Poisson, pero no le vayan a decir Poisson delante y de un matemático menos porque les da un infarto, ¿listo? Ese era el apellido del señor, creo que se llamaba Denis. En este caso,
la distribución de Poisson se utiliza donde las situaciones son impredecibles, ¿sí? Es decir, no sabemos el total de posibles resultados. ¿Qué significa eso? Que no tenemos la probabilidad ni de éxito ni de fracaso, ¿sí? En este caso no nos están dando nada de éxito ni de fracaso. ¿Cuándo nos sirve? Cuando tenemos unos tamaños de muestras, esos ensayos muy grandes, pero la probabilidad de éxitos resulta ser relativamente pequeña, ¿sí? Y nos sirve cuando nosotros tenemos un promedio, ¿sí? Esto que dice acá, cuando la probabilidad del evento que nos interesa se distribuye dentro de un segmento n dado, como distancia, área, volumen o tiempo definido, esto nos habla desde, sabemos el ritmo, el promedio de éxito o de fracaso, ¿sí? No el porcentaje, pero sí el promedio, ¿sí? Entonces, fíjense que en la fórmula, ustedes ven que aquí dice e elevado a la lambda sobre lambda a la x sobre x factorial. Ese lambda y esa e parecen datos bastante descabellados, pero incluso resultan ser más sencillos. Esta letra E, es un número irracional. Esa está en la calculadora. Y ese número se llama el número de Euler, ¿sí? De otro matemático. Y tiene este valor, 2.718228183, y sigue. Con Excel, pues él va a tener todo el número ahí y nos va a evitar la fatiga de escribirlo todo, porque no alcanzaríamos, ni de aproximarlo. Lambda es el promedio de ocurrencias en un intervalo. ¿De dónde sale ese lambda? Cuando no nos lo dan exactamente, o sea, nosotros nos dicen, el promedio de llamadas es tal, ese es lambda. Pero si no nos dan ese promedio, entonces nosotros vamos a multiplicar n por p. ¿Qué es eso? Va a ser el promedio, este va a ser un promedio, una media, que nos van a dar ahí, o que nosotros calculamos, ¿sí? De acuerdo a los datos, y lo multiplicamos por el número de eventos que nos den. ¿Listo? Ahorita vemos en el ejemplo que no es tan difícil. Y X, pues el número de ocurrencias. En este caso, fíjense que ya no hablamos de éxito, aunque podría decirse, pero es el número de ocurrencias que nos pregunten. Es que ocurran 5, menos de 8, más de 3. Ese va a ser el número. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a habilitar aquí la imagen del ejemplo. Y vamos a mirar. Se dice, en los últimos 600 años se han producido 12 grandes terremotos en España. Y hay que determinar la probabilidad de que se produzcan 2 en los próximos 25 años. ¿Sí? Entonces, en ese ejemplo, pues uno dice, bueno, ¿acá qué hacemos? X, ya sabemos que nos están pidiendo que sean 2 terremotos. Entonces, X es 2. El número de ocurrencias, que ocurran 2. ¿Sí ven? Ahora, ¿quién es N? Ah, pues N, aquí nos está diciendo en los próximos 25 años. ¿Sí? Nos están dando ese valor. ¿En cuántos experimentos? ¿En cuántos años? Ahora dice P, que es el promedio. El promedio, aquí lo están dando, pero no lo están dando de forma directa. Me están diciendo que ocurren 12 en 600 años. ¿Sí ven? 12 en 600 años. Entonces hacemos la división. Ese promedio va a ser la división de 12 terremotos dividido en 600 años. Ese es el promedio. ¿Sí? Ese es el promedio por año. Si hacemos eso, ese es el promedio por año. Eso es una regla de 3. O sea que por año ocurren 0.02 terremotos. Y lambda es la multiplicación de n por p, porque yo necesito saber el promedio de ocurrencias, pero en el intervalo. ¿En qué intervalo? Ah, pues en 25 años. ¿Sí ven? Entonces, como no nos dieron directo el lambda, lo que vamos a hacer es multiplicar 25 por el promedio anual de terremotos. Y ahí ya tenemos nuestro 0.5. ¿Cómo calculamos eso? Entonces, voy a poner acá, voy a ampliar esta
Y la pregunta es, probabilidad de 2 terremotos. Entonces, probabilidad de 2 terremotos en 25 años. Y aquí en esta celda voy a ubicar el valor y en la otra voy a poner de una vez el porcentaje. Pues a veces se demora uno más haciéndole todo este tema de arreglos que calculando la probabilidad, quien lo creyera. Ahora, lo que vamos a buscar es la palabra Poisson. Entonces vamos a escribir POI y miren que ahí sale. ¿Sí? Entonces le damos Poisson distribución. Y miren que es muy sencillo, incluso esta fórmula es más cortica, porque nos está diciendo X. En este caso X es el valor, que es el número de ocurrencias, que es 2. La media, la media es este lambda, 0.5. ¿Sí? Porque ya es la ocurrencia por año. Y aquí le digo falso porque yo necesito exactamente 2 terremotos, no necesito menos ni más, no. Entonces no hay nada acumulado. Le doy falso. Y la probabilidad es de 7.58%. Esa es la probabilidad de que en España, según esos datos, ocurra un terremoto. Entonces fíjense cómo se sacan esas probabilidades y esas son las tendencias que miran pues los geólogos y los institutos encargados de eso. No es, uy, tembló hoy. No, es que eso aquí tiembla seguido. Entonces mañana también va a temblar. No, no es así. Eso es con unos datos, con un ritmo, que es ese promedio. Y de acuerdo a eso sacan la probabilidad. Que insisto, como con todas las probabilidades, no significa que sea palabra de Dios y que eso puede llegar a variar, ¿sí? Por muchos factores. En el tema de los terremotos, por ejemplo, hace unos años una serie de terremotos en Haití y ese mismo año hubo un terremoto en Chile, ¿sí? Que fueron durísimos, casi que destruyeron muchas ciudades allá. Y cuando uno miraba estas probabilidades, las probabilidades de que temblaran en Haití eran mínimas. O sea, este 7.58 es altísimo al lado de lo que pasaba en Haití. Y en Concepción, que fue la ciudad de Chile que más sufrió, casi que tuvieron que reconstruirla, era algo similar. Entonces fue cuando empezaron las teorías de conspiración, diciendo que efectivamente eso era un proyecto liderado por las potencias, en particular Estados Unidos, porque al ser ciudades, por ejemplo, Haití era muy pobre, pero habían contratos que decían que en caso de un terremoto las empresas extranjeras americanas reconstruían. Entonces era muy raro, lo han firmado meses antes. Y en Chile nunca había temblado, pero era país a punto de convertirse en potencia mundial, en país de primer mundo. Entonces era competencia. Entonces, de acuerdo a estas cifras es que uno empieza a analizar atar caos y a veces tiene hasta sentido todas esas teorías que para nosotros son descabelladas porque no analizamos estas cifras. Bueno, segundo ejemplo. Entonces aquí vamos a mostrar el ejemplo. Listo. Aquí está nuestro ejemplo. Entonces miren que aquí es mucho más sencillo porque ya nos están diciendo un banco recibe en promedio 6 cheques falsos al día. O sea que ya nos están dando el promedio. O sea, este es el lambda. Y calcula la probabilidad de que se reciban 5 cheques falsos al día. Exactamente 5. Entonces, voy a venir aquí, a esta casilla. Y voy a hacer algo mejor para demorarme menos. Voy a copiar. Voy a pegar acá. Y voy a borrar esto. Que lambda es un símbolo que no parece tan fácil. Listo. Entonces aquí voy a hacer la tablita. Y listo. Aquí tenemos los valores. Entonces vamos a decir que lambda es 6, son el promedio de cheques falsos al día, y x es 5, que es la probabilidad que nos están solicitando. Entonces aquí voy a poner probabilidad de recibir 5 cheques
falsos al día. En esta celda voy a ubicar la que está al lado, la voy a poner como porcentaje de una vez para que me arroje resultado como decimal y porcentaje apenas se aplique la fórmula. Listo. Y ahora sí, igual, pues acá escribimos Poisson distribución X, que viene siendo 5, punto y coma, la media que es 6, punto y coma, le doy falso porque no necesito más o menos de 5 cheques falsos, sino exactamente 5, y tengo la probabilidad del 16% de probabilidad de que en ese banco se reciban 5 cheques falsos por día. Y eso es lo que nos está diciendo. ¿Hasta aquí cómo van? Bien, profe. Listo. Entonces, otro ejemplo de Poisson. Aquí de nuevo mostramos la imagen. Llevemos esto aquí. Borremos acá. Listo. Dice, supongamos que el número medio de imperfecciones dado de cobre es de 2.3 imperfecciones por milímetro. Fíjense que en estos casos, ¿por qué tampoco es binomial? Porque esos experimentos se pueden repetir muchas veces. ¿Sí? Nosotros no sabemos cuántas personas ingresan al banco al día, ¿sí ven? Pero sabemos que el promedio de cheques, el promedio de los cheques falsos sí. Entonces son N tamaños muestrales demasiado grandes. ¿Sí? No estamos hablando de 10 ensayos, no, son muchas personas las que pueden ingresar al banco. En este caso, ¿cuántos alambres se pueden producir en una empresa? Entonces son N bastante grandes, por eso también sirve la de Poisson. Entonces nos dicen que el promedio, el número medio de imperfecciones es de 2.3. Entonces ya tenemos nuestro promedio, 2,3 imperfecciones por cada milímetro. Determine la probabilidad de 2 imperfecciones en un milímetro. Entonces aquí vamos a poner que sean 2, para que se reduzcan esas imperfecciones. Escribimos aquí 2, probabilidad de 2 imperfecciones por milímetro. Y vamos a utilizar la fórmula de Poisson otra vez. Entonces aquí igual Poisson distribución, el 2 que es la media, punto y coma, el 2 que, perdón, que es la que vamos a hallar, el 2.3 que es la media, y el acumulado falso, porque queremos saber exactamente ese valor, y nos da 26.52%. Entonces miren lo sencillo que es, y yo vuelvo acá a la primera hoja de Poisson, y si miran la fórmula, es el simple hecho de elevar E, que es 2.71828183 elevado al número que nos dé lambda. Esto ya es una operación que es bastante larga en la calculadora. Y entonces, efectivamente, Excel nos hace ganar muchísimo tiempo. Nos ahorra mucho trabajo. Vemos el último ejemplo de Poisson. Y vamos aquí a poner nuestra tablita. No sé si hay que hacerle algo más. Bueno, entonces dice, los mensajes que llegan a una computadora que es utilizada como servidor, lo hacen de acuerdo con una distribución de Poisson, ya nos están diciendo qué distribución utilizar, y nos aclaran por qué. Porque dice que la tasa promedio es de 0.1 mensajes por minuto. Entonces ya sabemos que nuestro lambda es 0,1. Determinar la probabilidad de que lleguen como mucho 2 mensajes en un minuto. Como mucho. ¿Sí ven?
Entonces, yo voy a tomar el 2 acá, pero en este caso sí nos sirve que sea acumulado. ¿Por qué? Porque nos va a servir la probabilidad de que no llegue ningún mensaje, la probabilidad de que llegue un mensaje y la probabilidad de que llegue 2 mensajes. Como mucho, 2, o sea, 0, 1 y 2. La probabilidad de esos y lo podemos hacer acumulada. Entonces aquí voy a escribir la probabilidad que vamos a calcular. Probabilidad de que lleguen como mucho 2 mensajes en un minuto. Miren que esto también hace parte de lo que hacen en las empresas. Entonces, yo pongo aquí para que salga el porcentaje, le doy formato de celdas, le pongo 2 porcentajes, 2 cifras después de la coma, igual, Poisson distribución, entonces X, el número que sería X, 2 mensajes por minuto, punto y coma, la media, que es 0.1, y en el acumulado le doy verdadero porque sí me interesa que acumule de 0 a 2. Entonces le doy verdadero y según esa tasa de mensajes por minuto, la probabilidad de que lleguen como mucho 2 mensajes es altísima, es de casi el 100%, miren, 99.98% por minuto. ¿Y eso qué indica? Que en estas empresas, en los call centers, pues saben que efectivamente en un minuto van a llegar casi con certeza 2 mensajes. ¿Sí ven? Entonces, de acuerdo a eso, a esas proyecciones, ellos deben tener pues número de personas que atiendan para que puedan, digamos que no colapsen las líneas de atención. ¿Sí? Entonces, se hacen proyecciones a partir de eso. Con respecto a la distribución de Poisson, muchachos, ¿qué preguntas hay? ¿Ninguna? No, señor, ninguna. Bueno. Nuestra última probabilidad de hoy se llama distribución hipergeométrica. También hace parte de las distribuciones discretas. ¿Listo? Para las distribuciones discretas y la definición que tiene que ver con la distribución hipergeométrica, entonces la utilizamos cuando vamos a calcular la probabilidad de un objeto sin repetición. Entonces, esto funciona mucho, por ejemplo, en el control de calidad. Entonces, nosotros tenemos un lote de 80.000 productos, ¿sí? Y sabemos, porque ya sea, digamos que ya tenemos ese dato, que de esos sabemos cuántos salen defectuosos. Entonces, digamos que de 80.000, 100 salen defectuosos. Lo que nosotros hacemos después es de ese lote grande sacar una muestra, ¿sí? Esa es como nuestra población, pero resulta que es sin repetición. ¿Por qué? Porque el que sale defectuoso, pues no lo volvemos a incluir, ¿sí ven? Entonces, por eso ustedes se van a dar cuenta en la fórmula, no sé si está por acá, ahora sí. ¿Sabes si está aquí la fórmula? La fórmula tiene unas combinatorias. Miren, aquí está. Por eso tiene unas combinatorias. ¿Por qué? Porque como es sin repetición, entonces uno saca un producto. Si sale o no sale de efectos igual, en el próximo experimento ya no hace parte. ¿Sí? Yo no voy a sacar de 80.000 una muestra de 500 y saco el primero, pues ¿para qué lo vuelvo a meter? No, ese ya lo dejo aparte y selecciono aleatoriamente otro. Entonces, de alguna manera, esa muestra se va reduciendo. Por eso esta fórmula se ve así tan larga. De hecho, estas operaciones de combinatoria, cada una de ellas son factoriales. Entonces, hacer esto a mano nos implicaría muchísimo más tiempo. Pero básicamente, en la distribución hipergeométrica, a nosotros nos dan 4 valores.
nos van a dar el tamaño de la población, nos van a dar el número de individuos o de elementos que cumplen con lo que queremos hallar, es decir, acá con lo que sea defectuoso o no defectuoso, ¿sí? En este caso, pero de la población, nos dan el tamaño de la muestra, esta muestra sale de la población, o sea que este número jamás va a ser más grande que la población, y X, pues el valor que queremos, ¿sí? El que vamos a determinar, el que le vamos a determinar la probabilidad, que él está relacionado con la muestra. En este caso, como está la fórmula, ahí dice NK, NX. Aquí dice NS, NS. Entonces lo vamos a cambiar aquí por K mayúscula y aquí a este por X. ¿Listo? Entonces, N y K, N tamaño de la población, K número de elementos que cumplen con la condición en esa población. N tamaño de la muestra y X el valor que deseamos, al que deseamos calcular la probabilidad de la muestra. ¿Sí? Entonces vamos a mirar nuestro ejemplo. Entonces aquí se tiene en cuenta que sea sin repetición. ¿Listo? Entonces miren que sirve mucho en control de calidad. Yo voy a ampliar aquí esto un poquito. Dice, 10 refrigeradores han sido devueltos a un distribuidor. Voy a moverla aquí. Listo. 10 refrigeradores de cierto tipo han sido devueltos a un distribuidor debido a la presencia de un ruido oscilante agudo cuando el refrigerador está funcionando. Pues miren lo que se supone, que 4 de estos 10 tienen compresores defectuosos y los otros 6 tienen problemas más leves. ¿Sí? Pero en este caso, digamos que lo que nos interesa es lo de la falla en el compresor. Ese es el problema fuerte. Si se examinan al azar 5 de estos 10 refrigeradores y se define la variable aleatoria X entre como el número entre los 5 examinados que tienen un compresor defectuoso, ¿sí? El número de examinados que tienen un compresor defectuoso, entonces fíjense que aquí nuestro acierto va a ser que sea defectuoso, ¿sí? Y nuestro fracaso que no sea defectuoso. Entonces, lo que nos dicen es la distribución de la variable aleatoria X. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tipo de distribución es? Pues es hipergeométrica, ¿por qué? Porque miren, nos están dando la población, que son 10 refrigeradores, nos están diciendo que de esos 10, 4 salen defectuosos, que sería nuestro K, N es 10, K es 4. Nos dicen que vamos a examinar 5 de los 10 refrigeradores, o sea, nuestro N minúscula, nuestra muestra, y X, pues depende de lo que nosotros queramos hallar. Entonces nos va a servir esta fórmula de la hipergeométrica. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo el primer valor. ¿Qué tipo de distribución? Hipergeométrica, por las razones que vimos. Además, porque cuando examinamos un refrigerador, pues no lo volvemos a incluir en el examen que sigue. ¿Sí? Voy a examinar 5. Examine el 10 y digamos que salió dañado. Yo no vuelvo a meter el refrigerador ahí y voy a sacar otra vez, ¿qué tal que vuelva y salga el mismo? ¿Sí? Entonces, pues no tiene sentido. Entonces es sin reemplazamiento. Ahora vamos a calcular probabilidades. Dice la probabilidad de que no todos tengan fallas leves. Entonces fíjense que aquí de nuevo vamos a tener que utilizar la comprensión de lectura. La probabilidad de que no todos tengan fallas leves. Esa palabra que nos están diciendo, la probabilidad de que no todos tengan fallas leves, es 0. ¿Sí? Que no todos es que sea 0. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque es que si me dicen la probabilidad de que todos tengan fallas leves, pues los 5. ¿Sí? De los 5 que escogí. De que no todos, pues sería 0. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, le damos igual, la fórmula, la vamos a buscar así, miren, hipergeométrica, le damos hiper, y aquí dice distribución.hipergeom.n, esta. Y aquí él nos va a pedir varios valores. Entonces, me dice muestra éxito, es decir, nuestro X, porque él está relacionado con la muestra. Entonces, que sea 0, punto y coma. Número de la muestra, pues son 5 refrigeradores en nuestra muestra.
Población éxito. En este caso los que salen defectuosos de toda la población son 4. Número de la población son 10 refrigeradores. Acumulado, no, necesito que sean solo 0. Listo. Le doy Enter y ahí obtengo la probabilidad. La copio, la vuelvo porcentaje y le doy a aceptar. Listo. La probabilidad de que no todos tengan fallas leves es de 2.38. ¿Sí ven? Bueno, de hecho acá hay un error. Tengo un error por la pregunta. Acabo de darme cuenta. Porque me están preguntando por fallas leves. Y fallas leves, en este caso, no son 4, sino que son 6. Miren, 6. No es falla en el compresor. Entonces voy a cambiar aquí el 4 por el 6, simplemente. Porque no me hablan de compresor, sino de fallas leves. Entonces, si cambio eso, 0. Peor todavía. No tengo ni la más remota posibilidad de que no todos tengan fallas leves. ¿Listo? Si aquí hubiera dicho la probabilidad de que no todos tengan fallas en el compresor, esa sí sería la del 4. Ahora vamos a responder la tercera pregunta que hay ahí. Copiar. Voy a dar aquí, voy a borrar este valor y este valor, que son los únicos que pueden llegar a variar de acuerdo a la pregunta. Entonces ahora me dicen la probabilidad de que a lo sumo 4 tengan fallas de compresor. A lo sumo significa máximo 4. Entonces, como si hablan de compresor, nuestro K aquí es 4, X también va a ser 4. Yo voy a poner aquí la pregunta, la probabilidad, acá vamos a hallar la probabilidad de que a lo sumo 4 tengan fallas, y voy a escribir así, compresor. Listo. Y aquí, entonces, voy a ubicar la fórmula. Ya sabemos que es la hipergeométrica, punto n, muestra éxito, que sean 4, punto y coma, número de la muestra, son 5, población de éxito, en este caso 4, porque si nos hablan del compresor, número de la población son 10, y como me dicen que a lo sumo 4, es decir, puede ser que ninguno, que 1, que 2, que 3 o que 4, entonces le voy a dar verdadero, porque sí me sirve que me sume todas, de 0 a 4. Entonces le doy verdadero y Enter. Y miren lo que me está diciendo. Que en este caso, la probabilidad de obtener a lo sumo 4 que tengan fallas en el compresor es del 100%. O sea, a la fija vamos a encontrar 4 que tienen fallas en el compresor de esa muestra. ¿Sí? Entonces, pues es altísimo. Es del 100%. Entonces, así es como se calcula con la distribución hipergeométrica la probabilidad. Vamos a mirar el último ejemplo. Aquí tenemos, yo copio aquí esto. Copiar, pegar. Okay. Listo. Voy a borrar esto. Dice, de un lote de 40 microcomponentes, cada uno se denomina aceptable si no tiene más de 3 defectuosos. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya nos están diciendo, tengo un lote de 40, o sea, esa es mi población, y aceptables si no tiene más de 3 defectuosos. Entonces voy a poner acá 3. El procedimiento para muestrear el lote es la selección de 5 componentes al azar. Entonces, nuestra muestra es de 5 de esos 40 y rechazar el lote si se encuentra un componente defectuoso. Entonces, aquí nuestra X va a ser 1. Ahora lo que nos dice es cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente un defectuoso en la muestra si hay 3 defectuosos en todo el lote. Entonces, vamos a calcular esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que se rechace? Eso me permitiría, o sea, si esa probabilidad es muy alta, lo que me está indicando es que hay una probabilidad grandísima de que me rechacen
no solo los 5, sino todo el lote. O sea, que me digan, no, ahí hay uno defectuoso, la probabilidad me van a devolver toda la mercancía. Entonces, vamos a calcular cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente un artículo defectuoso. En la muestra. En otras palabras, vamos a utilizar hipergeométrica, es lo que nos está diciendo. Le voy a dar aquí para que de una vez bote el porcentaje, como no lo hice antes así, para que sepamos de una vez cuál es el porcentaje de la probabilidad, que asocia la probabilidad. Aquí le damos igual, hipergeométrica, n, muestra éxito, en este caso, que salga exactamente 1. Punto y coma. Número de la muestra, seleccionamos 5 de esos 40. Población de éxito, pues que salgan defectuosos en todo el lote, son 3. Número de la población, tenemos 40 datos. Acumulado, no quiero que sea acumulado porque me interesa, aquí dice que sea exactamente 1 defectuoso. Y le doy Enter. Tengo un 30.11% de probabilidad de que me devuelvan la mercancía. Eso es lo que me están diciendo. Que para nosotros, no es mucha, 30% es alta, de todas formas. ¿Sí? La probabilidad es alta para un lote de 40. Entonces, si ustedes observan, es muy simple utilizar Excel para calcular las distribuciones discretas. Es simplemente comprender el problema y seleccionar los datos en una tabla para poder responder de forma adecuada la pregunta que nos hacen. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, señor. Bueno, entonces, pues por hoy terminamos. Ya son las 8:50 apenas para que alcancen a pasar a descansar y a pasar a su siguiente clase. En 8 días, distribuciones continuas. Vamos a hacer ejemplos similares. Esta semana no hay entregable. Inicien lo del foro. Eso sí, se los recomiendo para que no se queden sin ese 10%. Cualquier duda, me escriben por el Q10. Y en 8 días, entonces sí miramos si dejamos una actividad corta para fortalecer lo de probabilidad, que haga parte de ese 45% de la calificación del corte final. Y de hoy en 15, pues ya no tendríamos que conectarnos a esta hora, sino que pues ya saben que como es semana de evaluación final, entonces lo que yo hago es dejar habilitado el enlace durante una semana. Les voy a poner clave en la evaluación, les voy a cambiar la clave, entonces ahí sí necesitaría que cada uno de ustedes, cuando vaya a presentar, o sea, yo doy un horario y les digo, mire, esta es la clave, me escriben y yo les doy la clave, para que no vaya otra persona a responder su evaluación, que es muy importante que obtengan buena calificación. ¿Listo, muchachos?